actual profesora de la Universidad Yachaitec, eh, igualmente de la ciudad de Ecuador, bien, y por supuesto fuerte miembro, ¿no? Del Centro de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología del IBIC. El día de hoy, entonces les vamos a presentar una breve reseña sobre el trabajo que estamos llevando a cabo en función de la síntesis y biomineralización de compuestos de hidroxiapatita, titanato de bario. Les presentamos bueno, los antecedentes que dan sustento a este trabajo, ¿no? Una breve descripción de ellos, la metodología experimental seguida, los resultados obtenidos hasta la fecha y las conclusiones que hemos acordado hasta el día de hoy, ¿no? Bien, es bien conocido por todos que los biomateriales son materiales que pueden ser usados por algún periodo, ya sea como un todo o como una parte de un sistema que trata, aumenta o reemplaza algún tejido, órgano o, o función del cuerpo, ¿no? Bien conocido que en función de su finalidad, dentro del cuerpo, estos materiales, independientemente de su naturaleza, sean metálicos, cerámicos, polímeros o compuestos, estos pueden ser inertes, pueden ser viables, pueden ser de replante y bioactivos, que es el caso que nos interesa, es decir, aquellos que generan una respuesta específica y beneficiosa dentro del cuerpo humano, ¿no? Dentro de estos desarrollos tenemos materiales como la lúmina, circonia y del caso que vamos a hablar de el día de hoy, la hidroxiapatita y el titanato de bario. La hidroxiapatita que ha sido usada para aplicaciones de recubrimientos de prótesis, implantes dentales, reconstrucciones maxilofaciales y asimismo el titanato de bario, que es un material electrocerámico que posee excelentes propiedades. Específicamente, vamos a tratar de combinar esas propiedades mencionadas que son muy importantes dentro de la hidroxiapatita, como su bioactividad y biocompatibilidad, tratar de combinarlas con esas propiedades de piezoeléctricas que posee el titanato de bario. Conocemos las propiedades de de la hidroxiapatita y el titanato de bario, que en las últimas décadas han propiciado, ¿no? Que se incremente el interés por estudiar materiales que que son cargados eléctrica y piezoeléctricamente y que den respuesta a distintas necesidades que tenemos. En función de esto, la idea es generar entonces, mejorar las propiedades de estos biomateriales generando compuestos que tengan mayores propiedades de biocompatibilidad, osteoconductividad, osteoinductividad y una de las más importantes, mayor resistencia mecánica, ¿no? De esta manera, entonces, intentamos desarrollar materiales de hidroxiapatita dopados con titanatos de bario, perdón, que abren esa posibilidad de la utilización y aplicación de estos nuevos materiales en biomedicina. Nos planteamos así desarrollar sistemas compuestos de hidroxiapatita, titanato de bario para aplicaciones biométricas cargados eléctricas y piezoeléctricamente. Esto es muy importante. Bien, partimos de la caracterización inicial de las materias primas que van a formar nuestros compuestos. Vamos a preparar compuestos con distintas proporciones. Hemos preparado compuestos con distintas proporciones de titanato de bario e hidroxiapatita, desde un 10 hasta un 90% de titanato de bario.
Estos compuestos los hemos llevado a cabo vía seca mediante mezclas en morteros y vía húmeda mediante usando la técnica del Turra, que es la técnica de dispersión de alto rendimiento superior a las 3000 revoluciones por minuto. Posteriormente se prensaron pastillas, esas pastillas fueron sinterizadas a 1000 grados centígrados durante 5 horas. Fueron caracterizadas mediante la técnica de difracción de rayo X, FTIR y microscopía electrónica de barrido, que es un poco el centro, ¿no?, de atención que que nos confluye, ¿no?, en esta actividad, en este congreso. Se le determinaron las constantes dieléctricas a estos compuestos y posteriormente fueron sometidos al proceso de polarización. Entonces aquí me quiero detener un momentico para hablar de la esencia de la polarización. Bueno, el comportamiento piezoeléctrico en las cerámicas ocurre de la misma forma que en el hueso, es decir, a partir de la formación de un dipolo eléctrico debido a una distribución asimétrica de los iones. Entonces, bueno, las cerámicas ferroeléctricas como el titanato de bario no son de manera natural piezoeléctricas, ¿no? Ya que comúnmente son materiales isótropos. Entonces, para convertirlos en anisótropos y darles propiedades piezoeléctricas, es necesaria someterlas a un proceso de polarización. ¿En qué consiste ese proceso de polarización? Consiste en la ruptura de la isotropía macroscópica por medio de la orientación de los dominios ferroeléctricos en torno a un eje preferente. Para realizar este proceso de polarización, se coloca la muestra en el interior de un campo eléctrico externo suficientemente elevado. ¿Qué sería para nosotros un campo eléctrico suficientemente elevado? Aquel que sea superior al valor del campo eléctrico coercitivo. Entonces, cuando se somete la cerámica a ese campo eléctrico de corriente continua entre dos de sus electrodos, es importante también considerar la temperatura. Esto debe ser cercano a la temperatura de Curie, aproximadamente unos 150 grados centígrados. Este, Se hacen girar los momentos dipolares, como podemos ver en esta imagen que tenemos, la imagen central, ¿no?, pequeñita que tenemos aquí en el lado superior. El lado superior. Entonces, estos momentos dipolares se alinean y mediante ese proceso de polarización, los dominios más alineados con el campo eléctrico se expanden en detrimento de los menos alineados. De igual manera, la cerámica a su vez se expande en la dirección del campo eléctrico. Esto pudiéramos medirlo mediante una técnica de dilatometría de alta resolución. Cuando se retira el campo eléctrico, que es la última imagen que tenemos, de igual manera los dominios quedan alineados en la dirección del campo, consiguiendo así una polarización permanente, que es lo que nos interesa estudiar, ¿no?, en la dirección de la polarización. Una vez realizada la polarización, todos estos compuestos se someten a un proceso de biomineralización, es decir, vamos a simular cómo estos compuestos actuarían dentro del cuerpo, ¿no?, del cuerpo humano, ¿no? Para llevar a cabo este proceso de biomineralización, los materiales son inmersos en un fluido corporal simulado con un pH cercano al del cuerpo entre 7 y 7.5 y una temperatura entre 36 y 37 grados centígrados. Bien. Bien, entonces aquí ya partiendo, les muestro aquí las micrografías de laboratorio realizada en el IBIC y una hidroxiapatita comercial. Entonces, en la micrografía
obtenida en el laboratorio, observamos que es de tipo angular, maclado, muy facetada, de tamaño de unas 3 micras, y la hidroxiapatita comercial, bueno, es la típica imagen de una hidroxiapatita de tipo hexagonal con bordes redondeados, ¿no? Esta tiene un promedio de 3 micras, la de laboratorio, y la comercial tiene un promedio de 2 micras. Para corroborar efectivamente estos materiales, observamos en estas imágenes de FTIR que la línea de abajo corresponde a los compuestos sin sinterizar y la línea superior a los compuestos sinterizados. En ambos casos estamos hablando de que se presentan las bandas características pertenecientes a los grupos fosfatos y a los grupos hidróxidos, que nos evidencian, ¿no? Que estamos en presencia de compuestos de hidroxiapatita. Aquí tenemos una bonita imagen de los compuestos nanoestructurados, 100% titanato de bario. Tenemos la micrografía de la muestra sin sinterizar. Eh, eh, en el caso del titanato de bario, recuerden que es una cerámica dieléctrica que ha adquirido extraordinaria importancia en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, son cuerpos o permiten el titanato de bario generar cuerpos que permiten medir la velocidad de proyectiles, por ejemplo, debido a sus propiedades piezoeléctricas o usados en condensadores de barridos en televisión, ¿no? Por sus propiedades magnéticas. Bien. Igualmente, bueno, aquí en estas imágenes, una vez obtenidos y sintetizados los compuestos, igualmente se le hizo un análisis de FTIR, entonces vemos, independientemente de las distintas proporciones que se tienen, entonces vemos las bandas características de los grupos fosfatos e hidrógenos, ¿no? Para ambos casos de hidroxiapatitas. Aquí, eh, 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 esta difractograma de rayos X para un compuesto de los desarrollados, tipo de los desarrollados, nos evidencia, ¿no? Que la formación de fases tales como durante el proceso de sintetización, tales como sulfatos de calcio y bario, óxidos complejos de titanio de calcio y bario y fosfatos de titanio y bario. Cuando nosotros observamos mediante microscopía electrónica de barrido, bien, en esta micrografía podemos ver cuando vamos de una mezcla de 10% a 70% de titanato de bario, vemos que el titanato de bario inhibe el crecimiento de los grandos, ¿no? Esto puede ser debido a la formación de eutécticos de baja temperatura, ¿no? Debido a la formación de las mezclas de fases de bajo punto de fusión que observamos en la difracción de rayos X. Bien. Aquí vemos ya entonces, una vez las muestras sometidas al proceso de biomineralización, entonces podemos comparar en la micrografía A la muestra que está sin biomineralizar, la micrografía B, la muestra biomineralizada sin ser sometida al proceso de polarización, y la muestra C cuando fue polarizada, ¿no? Observándose entonces en la micrografía C el efecto positivo que ha tenido la polarización de estos compuestos, ¿no? De igual manera, en la esquina inferior observamos la imagen de espectroscopía infrarroja que nos evidencia las bandas características de los grupos fosfatos, ¿no? Hidróxido que caracterizan la biomineralización de la superficie de los compactos. Lo mismo, este, ocurre para los compactos de 100% de titanato de bario, obviamente con un efecto menos potencializador que en el caso anterior, pero indicándonos, por supuesto, un proceso positivo de biomineralización debido a la polarización, igualmente la presencia de las bandas de fosfatos características, ¿no? Del material.
Aquí tenemos en la imagen superior, entonces la secuencia de lo que sería un compuesto de 100% de hidroxiapatita y en la imagen inferior vemos cómo entonces una mezcla de 50% de hidroxiapatita, titanato de bario, entonces induce, ¿no?, el crecimiento, ya podemos observar en la micrografía F, el crecimiento de hidroxiapatita tipo coral que, bueno, que es característica en muestras de hidroxiapatita sometidas al proceso de biomineralización. Eh, Tenemos más imágenes de estas, que aquí tenemos una biomineralización de 8 días, pero hemos estudiado ya el avance en 15 días y en un mes, y los procesos son bastante prometedores, ¿no? Para proporciones del orden de 50% de compuesto 50% de hidroxiapatita, titanato de bario. Como conclusión, decirles que se demostró que compuestos de titanato de bario y hidroxiapatita con proporciones superiores al 30% de titanato de bario presentan valores óptimos de la constante dieléctrica, estudios que ya hemos realizado, pero no son de interés para esta presentación. Siendo estos valores superiores a 20, a una frecuencia de unos 10 kilohertz, valores que son característicos de mezclas similares al hueso, obteniéndose, por ejemplo, en compuestos de 50% titanato de bario e hidroxiapatita, un valor entre 29 y 32. Se demostró que la adición del titanato de bario y la hidroxiapatita y la polarización sobre todo favorecen el proceso de biomineralización en compuestos de hidroxiapatita, titanato de bario, sin polarizar la deposición, lo que estamos estudiando en este momento, la deposición es dispersa, mientras que en las muestras polarizadas es más uniforme y en formas de esfera, lo que induce a la formación de crecimiento tipo coral, característicos de hidroxiapatita con relaciones de calcio-fósforo del orden de 1,67, ¿no? Demostrándose el efecto significativo de la polarización. Bien. Bueno, por último, agradecer el financiamiento. Este proyecto está siendo financiado, ya estamos en la fase final por la Escuela Politécnica Nacional, por este proyecto multi, el cual está titulado como Desarrollo de Sistemas de Hidroxiapatita, dopados con óxidos metálicos biocompatibles para aplicaciones biomédicas. Asimismo, agradecer a la actual universidad, al Departamento de Tecnología de Materiales de la actual Universidad Nacional del Transporte y a la Universidad Yachai Tech, perdón, y al Centro de Nanomateriales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y por el apoyo en las instalaciones y el uso de los equipos para, para los diferentes análisis. Les presento entonces aquí, bueno, una breve parte de las referencias que hemos utilizado. Bien. Eh, Darles las gracias por su atención. Si tienen alguna duda, un comentario, algún aporte, agradecidos por su atención.